En estado de embriaguez irrumpí en la alcoba oriental del palacio, arruinando el compromiso del príncipe heredero y convirtiéndolo en el hazmerreír de toda la capital. Para vengarse me cortó los tendones, me cegó y me encerró en una oscura cámara donde me torturó día y noche. Pero ahora he renacido. En esta vida, tambaleándome por la borrachera, caí en brazos de otro hombre. ¿De dónde salió este bruto guerrero? Aunque la verdad, es bastante guapo. Levanté la vista y vi su rostro con claridad. Tarrunsa. Un mes después aquel joven general cayó en el campo de batalla. Yo había regresado de entre los muertos. Apoyada en el rocalla artificial, contemplé la luna llena que derramaba su luz fría y pura. Desde que Zhao Jingyan me arrancó los ojos, hacía tanto tiempo que no veía la luna. En ese instante apenas me atrevía a respirar. Por temor a que todo fuera un sueño efímero. El príncipe heredero está borracho, descansa ahora en el salón Minde. Todo mi cuerpo se puso rígido. Era la voz de Weibai, la doncella de confianza de Zhao Jingyan. Aquel año en el banquete del Palacio Oriental, ya estaba algo ebria y me dolía la cabeza. Al oír las palabras de Weibai, solo pensé en evitar al príncipe heredero y escabullirme silenciosamente a un salón lateral para descansar. Inesperadamente Zhao Jingyan, bajo los efectos de las drogas y casi dormida, ya yacía allí. El salón occidental se convirtió en el inicio de mi pesadilla. Esa noche los desgarradores gritos de una mujer resonaron en el Palacio Oriental, rompiendo la tranquilidad de la noche. Me arrodillé y supliqué entre lágrimas hasta que se me quebró la voz, temblando de pies a cabeza, rogando que me perdonara la vida. Pero Zhao Jingyan se había transformado en una bestia enloquecida. Para cuando recobró el sentido a la mañana siguiente, ya era demasiado tarde. La desgracia se extendió rápidamente por todo el harén imperial. El emperador montó en cólera. Para apaciguarlo se promulgó un decreto imperial. Yo, una insignificante hija ilegítima, me convertí en la consorte secundaria de Zhao Jingyan. Un escudo para encubrir la vergüenza de la familia real. Más tarde la mujer a la que Zhao Jingyan realmente amaba rompió su compromiso. Enloquecido irrumpió en mis aposentos espada en mano. Wan Chuyi, me has arruinado. Ahora toda la capital se burla de mí, ¿estás contento?, le respondí desafiante. Alteza, quien realmente ha quedado arruinado soy yo. Mis palabras lo enfurecieron. Alzó la mano con la punta de la espada apuntando directamente a mis ojos. Si no fuera por tus intrigas, ¿merecería siquiera estar frente a mí? No me mires con esos ojos sucios. Si lo vuelves a hacer, te los arrancaré. Me quedé paralizada. Así de profundo era su odio hacia mí por aquella noche. Más tarde, para complacer a Wu Qingle, la mujer que amaba, Zhao Jingyan me arrancó los ojos personalmente. Antes de que el dolor me consumiera por completo, ya no pude distinguir si lo que caía de ellos eran lágrimas o sangre. Lo único que pude hacer fue seguir preguntándole, una y otra vez, ¿qué hice mal? Wu Qingle se acercó a mi oído y susurró, Wan Chuyi, la noche en que entraste en el Palacio Oriental cometiste el mayor error de tu vida. Cuando recobré el sentido, todo mi cuerpo estaba empapado en sudor frío. Tenía razón. Si no hubiera entrado en ese pasillo aquella noche, quizá ninguna de las pesadillas que siguieron habría ocurrido jamás. Me obligué a calmarme. Chuyi, no tengas miedo. Todo ha vuelto a empezar. Mientras me mantuviera alejada de Zhao Jingyan y saliera de allí rápidamente, aún había tiempo. Apoyándome en las rocas me puse de pie, ignorando el mareo, y comencé a marcharme. Pero a los pocos pasos, vi a Zhao Jingyan acercándose, envuelto en una túnica púrpura, caminando lentamente hacia mí. ¿Qué hacía él allí? ¿No debería estar recuperándose en el salón contiguo? El pánico me invadió. Rápidamente me escondí entre la hierba junto al estanque de lotos. Zhao Jingyan pareció oír algo. Se detuvo tambaleándose, inclinando la cabeza como si escuchara. Me acurruqué apenas atreviéndome a respirar. Entonces dio un paso al frente. Al presentir algo avanzó con paso vacilante, acercándose cada vez más a mi escondite. No. No debe encontrarme. Cerré los ojos con fuerza y me los cubrí con las manos. Al cabo de un instante los pasos parecieron desvanecerse. Bajé las manos lentamente.
Y el rostro de Zhao Jingyan apareció justo frente a mí. Se agachó imitando mi postura con la cabeza ladeada, observándome con una sonrisa torcida. Como un gato jugando con un ratón. Wan Chui. ¿De verdad creías que escondiéndote aquí no te encontraría? Esa voz surgió de las profundidades del infierno, helando mi corazón hasta convertirlo en fragmentos de hielo. ¡Ah! Grité y el zapato bordado que sujetaba con fuerza le dio de lleno en la cara. Se quedó allí agachado con la misma expresión que un sapo aturdido al que le hubieran dado de lleno. Me di la vuelta y eché a correr. Wan Chui. ¿Te atreves a pegarme con el zapato? Su grito furioso resonó a mis espaldas. Corrí a lo largo del borde del estanque de lotos, sin atreverme a mirar atrás. En mi vida anterior, aquella noche en el Palacio Oriental fue la primera vez que Zhao Jingyan me conoció. Pero ahora mismo había pronunciado mi nombre con exactitud. Zhao Jingyan también había renacido. Ya no podía pensar. El sonido de su persecución se acercaba cada vez más. Al doblar una esquina, choqué de repente con un hombre vestido con túnicas negras. ¡Uf! Se tambaleó aturdido por el impacto. Cuando sus ojos se posaron en mí, la sorpresa cruzó su rostro. Bueno, ¿de dónde salió esta pequeña guerrera tan hermosa? ¿Y qué manos tan rápidas? Por suerte, tenía buen equilibrio. Me estabilicé. No quedaba tiempo, Zhao Jingyan estaba casi encima de nosotros. De repente abracé al desconocido y siseé entre dientes, perdóname. Antes de que pudiera reaccionar, lo jalé conmigo y ambos caímos directamente al estanque de lotos. Bajo la luz de la luna, su rostro brilló con claridad por un instante. Tarrunsa. Era él. Me quedé paralizada un instante. ¿Tú? ¿Quién eres? Antes de que pudiera terminar, nos zambullimos juntos en el agua fría. Su rostro apareció en mi memoria. El joven general Ta, a quien se le concedió el título de Marqués 8 tras una gloriosa victoria. Cada vez que regresaba a la capital, cabalgaba un caballo blanco por la avenida principal. La armadura relucía, los ojos ardían con el espíritu de un hombre que siempre cargaba hacia adelante. Pero si mal no recuerdo, dentro de un mes, Tarrunsa moriría en el campo de batalla. Ni siquiera su cuerpo sería recuperado jamás, solo una mano cercenada regresaría a casa. La causa de la muerte siguió siendo un misterio. La leal familia Ta guardó luto vestida de blanco, y el cabello de la anciana matriarca se volvió plateado de la noche a la mañana. Trágico. Él no estaba mejor que yo. Sentí una leve lástima en el pecho. Pero para sobrevivir, lo arrastré conmigo. Pase lo que pase, jamás volvería a ser prisionera de Zhao Jingyan. De verdad quería vivir. Tarrunsa, lo siento. Lo repetí en silencio para mis adentros. Por haberte traído a esto esta noche, te pagaré la deuda en otra vida, aunque sea como una bestia de carga si es necesario. Splash. El agua helada nos engulló por completo. Me inundó la nariz mientras luchaba por mantenerme a flote, pero mi cuerpo se sentía demasiado pesado para salir a flote. Justo cuando pensé que me hundiría del todo, una mano emergió de las profundidades. Tarrunsa extendió la mano, rodeándome la cintura con firmeza, levantándome sin esfuerzo del agua y llevándome a la orilla. Me senté temblando, empapada hasta los huesos, abrazándome con fuerza. Mientras los asistentes del palacio se acercaban apresuradamente, junto con varios hombres de la familia Ta, dejé que una leve sonrisa se dibujara en mis labios. Había acertado en mi apuesta. Quizá fuera una simple hija de la familia Ruan, mi vida sin valor alguno, pero la del joven general Ta. Esa valía mucho más. De repente una capa se posó sobre mis hombros. Era de Tarrunsa. La tomó de un sirviente sin dudarlo y me la colocó con delicadeza. La miré fijamente sin comprender, rozando con la punta de los dedos la gruesa tela. Su rostro se puso rojo. ¿Qué pasó antes, en el agua? Fui yo quien actuó mal. Solo quería salvarte. No me culpas, ¿verdad? No estaba enfadado. Estaba preocupado por cómo me sentía. Me quedé paralizada. Hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba algo así. Había vivido como un perro pisoteado, despojado de mi orgullo y dignidad,
durante demasiado tiempo. Un calor tenue me recorrió el pecho, picándome la nariz. Contuve las lágrimas, negándome a dejarlas caer. Entonces lo sentí, una mirada afilada como una cuchilla, fija en mí. Instintivamente me giré. Zhao Jingyan se encontraba al margen de la multitud, con una expresión sombría y amenazante, la mirada fija en mí. Por más que me fulminara con la mirada, intentando quemarme con su furia, ya daba igual. Esa mirada suya, fría y venenosa, siempre presagiaba violencia. Mi cuerpo temblaba por costumbre. Pero por primera vez enderecé la espalda y lo miré fijamente. Sus ojos brillaron con sorpresa, y su rostro se ensombreció aún más. Se arremangó y se dio la vuelta, desapareciendo entre la multitud. Un suspiro silencioso escapó de mis labios. Aunque el viento nocturno azotaba mi ropa empapada como cuchillos, la paz se desplegó en mi interior como el amanecer. La brisa me rozó la mejilla. Cerré los ojos y dejé que me envolviera, casi llorando ante la absoluta quietud. Sin llantos, sin dolor. La noche antes de mi boda en el Palacio del Este debería haber sido así, tranquila, sin miedo, sin temor alguno. Por favor, no llores, dijo Tarronce con voz temblorosa. Me toqué la cara. Había estado llorando. Mis dedos se aferraron con tanta fuerza al cinturón de la capa que, sin darme cuenta, mis uñas se clavaron en mis palmas. Sus orejas aún estaban rojas, su rostro reflejaba un remordimiento incómodo. Todo es culpa mía, si te he molestado, entonces la culpa es mía. Si estás enojado por lo que pasó en el agua, regáñame. Puedo soportarlo. El joven general, generalmente audaz e indómito, ahora parecía completamente indefenso ante mis lágrimas, incómodo, desconcertado. Teniente, ¿tú por qué llora con más fuerza ahora? ¿Fui demasiado duro?, preguntó al oficial barbudo que estaba a su lado en un susurro angustiado. El hombre se rascó la cabeza pensativo antes de murmurar: cuando mi esposa llora, dejo que me pegue un par de veces. Siempre funciona. Tarronce parpadeó y asintió como si hubiera comprendido algo. Rápidamente me sequé las lágrimas, aterrada de que pudiera mostrarme su rostro para que lo golpeara. Entonces me arrodillé, apoyé la frente en el suelo y dije solemnemente: esta humilde mujer es culpable. Por favor, general, castígueme. Antes de arrastrarlo al estanque lo había planeado todo. Si lo arrastraba, Zhao Jingyan no se atrevería a actuar impulsivamente. El joven general Ta sería mi escudo perfecto. El peor precio que podría pagar sería la muerte, su espada sobre mi cuello, tiñendo de sangre el estanque de lotos. Comparado con pudrirme vivo en el Palacio del Este, incluso ese final sería misericordioso. Sí, lo admito, fui una desvergonzada. Desde el principio me acerqué a él con cautela. Sin embargo, su rectitud, su honor intachable me avergonzaron. Por eso, al oír sus amables palabras, sentí un profundo remordimiento. Si el general no lo desaprueba, esta humilde mujer se ofrece como sirvienta. Al ver que había dejado de llorar, Tarronca soltó una carcajada y me ayudó a levantarme. La hija de la familia Ruan a mi servicio. ¿No sería eso demasiado humillante para una dama tan refinada? Él sabía quién era yo. Antes de que pudiera responder, Tarronca sonrió y dijo: además, la orilla del estanque estaba resbaladiza esta noche. Al pasar por allí, te vi resbalar y caer. Me lancé al agua para salvarte. ¿Cómo podía llamarse eso una molestia? En ese momento el carácter brillante y generoso del joven resplandeció aún más que la luna. Tarronca sabía perfectamente que yo había actuado a propósito, pero no me delató. Me trató con respeto. Delante de todos, él solo cargó con toda la culpa. Me quedé atónito sin saber qué decir. Tarronca continuó: saliste corriendo tan rápido hace un rato, debes tener miedo de caminar sola de noche. Ve despacio esta vez. Llevaré una lámpara y te acompañaré a casa. Así que me había visto huir presa del pánico, y había visto el miedo que se escondía en mi pecho. Tarronca, por supuesto, no tenía ni idea de lo mucho que significaba para mí, que había regresado de un final terrible, el gesto de su ayuda esa noche. Su aparición había sido la mano que me rescató del abismo. Me incliné para arrodillarme y dar gracias, pero él me levantó. No hace falta arrodillarse. No es nada, no te preocupes.
Durante todo el camino a casa, acompañado por Tarronka y el teniente Tu, no volví a ver a Zhao Jingyan. La ansiedad que sentía por fin se disipó. Esta noche sería tranquila, me dije. Al llegar a la entrada del Salón de las Flores, Tarronka se detuvo y asintió a modo de despedida. Sonrió con los ojos brillantes como estrellas. Tenía que hacer algo para agradecérselo. Un pensamiento me cruzó la mente, tal vez solo había una cosa que podía hacer por él. Gracias por hoy, general, dije fingiendo indiferencia. Pronto regresarás a Ciudad Huanan, ¿verdad? Ciudad Huanan era donde Tarronka había estado destinado durante mucho tiempo, un lugar rodeado de ríos. Era experto en guerra naval y mantenía la región a salvo. La gente de allí solía dirigirse a él con respeto. Tarronka sonrió con voz suave como el viento. Señorita Ruan, es usted muy perspicaz. Seguí inventando una historia, sé leer la fortuna. Antes de que te vayas, déjame hacerte un hexagrama de protección. Tomé la lámpara de aceite del teniente Tu, deslicé la mano por debajo de la manga de Tarronka, le levanté la mano y fingí leerle la palma. Sus manos estaban llenas de callos por años de entrenamiento marcial, entremezclados con cicatrices toscas, prueba de que servir en la ciudad de Huanan no había sido fácil. Alguien como él que luchó por el pueblo y que sin embargo encontraría semejante final. Al pensar en su trágica muerte en mi vida anterior, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Había oído que tras la muerte de Tarronka en batalla, solo le devolvieron una mano cercenada. ¿Sería la misma? Si estaba consciente cuando se la cortaron, qué terrible dolor debió de sentir. Me quedé mirando buscando alguna señal. Una voz clara a mi oído me hizo volver en mí. Me tranquilicé y respondí. Este hexagrama es difícil de decir. Palabras tan vagas solían aludir a la vida y a la muerte. Tarronka debió de comprender la implicación, dije en voz baja. General, dentro de un mes se enfrentará a una gran calamidad. Tenga especial cuidado. En el mejor de los casos, se romperá un brazo o una pierna, en el peor, habrá sangre y muerte. No pude decir más, los detalles eran confusos. Solo recordaba que cuando me encerraron en la cámara secreta, 2 jóvenes criadas me trajeron comida con semblantes sombríos. Susurraban sobre un joven general que se había desplomado repentinamente. Todos lloraban a Tarronka. Por ahora, solo podía advertirle lo mejor que pudiera. ¿Me creería? Sentía inquietud. Tarronka me quitó la lámpara de la mano y sonrió arqueando una ceja. Cada vez que voy a la guerra, mi matriarca invita a adivinas, queman incienso y se hacen cortes para obtener presagios, lo que me causa un sinfín de problemas y ninguno se ha cumplido jamás. No confío mucho en la adivinación. Aún así, gracias por su preocupación. La tendré en cuenta. Habló con ligereza, claramente despreocupado. Le respondí indignada, si no crees a los demás bien, pero mis lecturas son totalmente ciertas. ¡Qué terca! Solo pude rezar en silencio, rezar para que Tarronka escuchara mis palabras. ¿Así que es muy preciso?, preguntó de repente con un destello de curiosidad en los ojos. Antes de que pudiera responder, se remangó y extendió la otra mano. Si es tan cierto, ¿por qué no me hablas de mi destino en el amor? Jamás esperé que el joven general reaccionara así. No me quedó más remedio que seguirle el juego. Fingiendo misterio, giré su palma de un lado a otro, estudiándola como si leyera los astros. Entonces, tras una larga pausa, por fin hablé. El general tiene una excelente suerte en el amor. Su esposa será una dama noble de una familia prestigiosa. Ustedes 2 se enamorarán a primera vista y permanecerán profundamente unidos, una pareja perfecta. Pensé que eso era bastante seguro. Después de todo, ¿a quién no le gusta escuchar palabras de buen augurio? En efecto, Tarronka parecía muy complacido. Pero jamás imaginé que el destino me golpearía tan repentinamente. Tarronka nunca tuvo la oportunidad de abandonar la capital. Al día siguiente 2 memoriales conmocionaron a toda la corte. Una provenía del príncipe heredero Zhao Jingyan, solicitando la mano de la hija del ministro Guo, con palabras llenas de sinceridad y devoción. La otra era de mi padre. Cada trazo de su memorial rezumaba acusación. Escribió que ante la mirada de muchos el joven general Ta se había lanzado al agua para salvarme, y que al sacarme,
me abrazó con fuerza y no me soltó. Aunque su intención era salvar una vida, había mancillado mi virtud. Si se negaba a tomarme como concubina, la familia Ruan quedaría deshonrada. Apenas podía creerlo. Yo, una humilde hija ilegítima, a la que mi padre ni siquiera miraba 2 veces. Y sin embargo ahora me había vuelto tan útil. En mi vida anterior, después de que Zhao Jingyan me violara aquella noche, fue también mi padre quien se apresuró a presentar una denuncia antes del amanecer, exhibiendo el escándalo ante toda la corte. Jamás pensé que volvería a hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo pude olvidar semejante farsa? Ahora que todo estaba en marcha, solo podía rezar una vez más para que el emperador fuera razonable esta vez y no dictara decretos con tanta ligereza. Tarrongzi me había salvado. ¿Y si ya estaba comprometido o amaba a otra? Si su futuro se arruinaba por mi culpa, ¿acaso no estaría pagando su bondad con crueldad? Cuanto más lo pensaba, más inquieta me sentía. No podía comer ni dormir. Pero 3 días después, se redactó el decreto del emperador. El antiguo compromiso entre Zhao Jingyan y yo se convirtió en tema tabú en palacio. En cambio, la capital se llenó de relatos sobre el heroico general que salvó a una doncella de ahogarse. ¿Y yo? Me concedieron el título de consorte secundaria. Contemplando el decreto dorado en mis manos, cedí toda resistencia. En ese preciso instante Tarrongzi debió de recibir el mismo edicto. Seguro que me estaba maldiciendo. Una dama noble. Amor a primera vista. Tonterías. Simplemente le había caído en la cara una estrella fugaz llamada Guanchuyi. Con una gran inquietud en el pecho, me casé con un miembro de la familia Ta. Sentada en la alcoba nupcial, mi corazón latía con tanta fuerza que podía oír el eco. Dígame, ¿qué tan hermosa es esta segunda señorita Guan? El ruido sordo del exterior me sobresaltó. Contuve la respiración, me bajé de la cama y me acerqué de puntillas a la puerta para escuchar. Dicen que la hija de la familia Guan lleva una vida tranquila. Casi nadie la ha visto. No tiene ninguna reputación. Que alguien como ella se convierta en tu concubina, bueno, eso ya es bastante afortunado. Las voces estaban pastosas por la bebida, pero lo suficientemente claras como para herir. Por muy groseras que fueran, cada palabra era cierta. Así que Tarronca también debió de oírlos, ¿no? Un dolor sordo me oprimió el pecho. Me giré para volver. Tarronca, ¿has perdido la cabeza? Era la misma voz ebria, seguida de un golpe sordo. ¿Se había caído? Preocupada, estuve a punto de abrir la puerta, pero el velo rojo aún cubría mi cabeza, la ceremonia no había terminado. Si irrumpía ahora, violaría todas las normas de decoro. Y si alguien me veía, solo lo humillaría aún más. Me detuve en seco. Entonces oí una voz que conocía demasiado bien, su voz. Había un ligero rastro de alcohol, pero también una calma escalofriante. No necesito que nadie me diga qué clase de mujer es. En cuanto habló se hizo el silencio. Desde el momento en que Guanchuyi cruza las puertas de la casa Ta, es mía, declaró Tarronca. Y lo mío, tanto en la tierra como en el cielo, es lo mejor que hay. Si piensas lo contrario, sácate los ojos antes de atreverte a hablarme de nuevo. El hombre que había hablado mal se dio cuenta de su error y cayó de rodillas, implorando perdón. Tarronca suspiró suavemente con un ligero tono de impaciencia. Silencio. Deja de llorar. La vas a asustar. Su voz bajó ahora más suave. Es tímida. Si la asustas, te corto la cabeza. Lárgate. Esas palabras me impactaron como un leve golpe en un tambor. Me llevé una mano al pecho, me latía con fuerza. Fingiendo no oír nada, me volví y me senté correctamente en la cama nupcial. ¡Clic! La puerta se abrió. Se oyeron pasos que se acercaban, eran los suyos. ¿Has estado esperando mucho tiempo? Su voz se había suavizado por completo, nada que ver con el tono frío que había oído fuera. Como si nada hubiera pasado. Tomó el ruy de jade y rápidamente me quitó el velo rojo de la cabeza. General, esto no está bien. Tartamudeé. Ante mí su rostro estaba enrojecido, sus ojos claros y brillantes, como agua sobre piedra pulida. Estaba verdaderamente borracho.
Por más que le dijera, no me escucharía ahora. Al ver mi inquietud, pareció recobrar la compostura un poco. Se dio la vuelta y se sentó a una distancia respetuosa, aunque su mirada nunca se apartó de mí. Acabas de entrar del frío, dijo en voz baja. Siéntate un poco más lejos de la ventana. Las velas parpadeaban y su cálida luz pintaba la habitación de rojo y dorado. Aún sentía su mirada sobre mi rostro. Luego murmuró, la noche que te vi por primera vez llevabas un vestido sencillo. Pensé que parecías un espíritu emergiendo del lago. Esta noche con estos colores estás aún más radiante. De verdad, no hay nadie en este mundo tan hermosa como mi novia. Una chispa de la vela saltó con un chasquido seco y me estremecí. Solo entonces me di cuenta de que había estado tensa desde que entró con las manos heladas de sudor. Tarronsa sonrió levemente y se acercó. Me enderecé de inmediato con la espalda rígida y el corazón latiendo con fuerza. La ceremonia había terminado, lo que siguió era inevitable. Tan solo pensarlo, las velas apagadas, la oscuridad, la cercanía, me heló la sangre. Para mí, esas cosas nunca habían significado ternura. Solo tormento. Me temblaban las manos dentro de las mangas. Pero este hombre era mi salvador, mi esposo. Me obligué a respirar, a aceptarlo. La luz de las velas se atenuó. Las sombras se hicieron más profundas. Sus manos ásperas rozaron el borde de mi bata, sus labios acariciaron suavemente mi piel. Cerré los ojos. Esa noche. El aroma del vino, el aliento áspero, el dolor punzante. Las sedas esparcidas por todas partes. No había sido más que una flor aplastada bajo las manos de Zhao Jingyan. No solo aquella noche. En la oscuridad, cuando tenía las extremidades atadas, me agarraba del pelo y me levantaba la cabeza. Wan Chui se burlaba, no tienes derecho a quejarte. Para ser de tan baja cuna, tu cara es aceptable al menos. ¿No me crees? Mira. Mírate en el espejo. Das lástima cuando lloras. Patético. Como un perro callejero mendigando a los pies de su amo. Esas palabras como cuchillos de hielo, habían destrozado mi orgullo. Una y otra vez, hasta que no quedó nada. Ahora, esos fantasmas destrozaban incluso la dulzura de Tarronzi. Una náusea familiar me subió a la garganta. No podía soportarlo más. Al instante siguiente lo empujé. Me tapé la boca con la mano y salí corriendo de la alcoba nupcial. No sé cuánto tiempo estuve vomitando, solo que al final, sentí el pecho más ligero y la respiración más libre. Cuando regresé, Tarronzi seguía allí, sentado en silencio con un vaso de agua en la mano. Me había estado observando todo el tiempo. Tomé el vaso y me lo bebí de un trago. La vergüenza me consumía. Me arrodillé a su lado, bajando la cabeza. Mi arrebato de hacía un momento era imperdonable. He ofendido al general, mi pecado merece la muerte. Por favor, no me lo tengan en cuenta. Permítanme lavarme y arreglarme. Si el general aún lo desea, puedo continuar. Busqué a tientas los botones de mi bata, con las manos temblorosas. Para entonces el efecto del vino sobre él había comenzado a desvanecerse. Frunció el ceño, extendió la mano y me agarró del brazo. Wan Chui dijo en voz baja, desde que te conocí, no has hecho más que arrodillarte. Hace un momento te escondiste tras la puerta escuchando durante un buen rato, pero ni siquiera te atreviste a salir. Y ahora, claramente odias mi contacto, te obligas de nuevo. Sus ojos buscaron los míos. ¿Es todo esto solo por decoro? Me quedé helada. Había analizado cada cálculo, cada pensamiento premeditado. No necesitas aferrarte tanto a las reglas, dijo en voz baja. Es como si te estuvieras encadenando. Entonces, para mi asombro, Tarangsa imitó mi postura, tiró de su túnica y se arrodilló ante mí audaz, desinhibido, sin dudarlo. ¿Qué haces?, exclamé poniéndome de pie de un salto e intentando levantarlo. No había razón, no había justicia, para que Tarangsa se arrodillara ante mí. Pero era un guerrero, su fuerza mucho mayor que la mía. Me tomó la mano y la sostuvo con delicadeza, con voz tranquila. ¿Por qué no hablamos con franqueza esta noche?, dijo Tarangsa en voz baja. Esto nos facilitará la convivencia a partir de ahora.
Este matrimonio puede que haya sido decretado por su majestad, continuó, pero me agradas mucho. No me opongo. Pero si ya tienes a alguien en tu corazón y no deseas casarte conmigo, encontraré la manera, alguna excusa, para pedirle al emperador que retire el edicto. Sus palabras fueron francas, honestas y sin fingimiento. Incluso cuando dijo que quería tenerme a su lado, lo dijo con total sinceridad. Si estás dispuesta, añadió, no te preocupes por mi rudeza. Ya tendremos tiempo. Vivamos juntos y aprendamos a entendernos. Taranx alzó la cabeza con la mirada clara y fija. Ruan Chuyi, dijo en voz baja, ¿quieres vivir esta vida conmigo? Su mirada era transparente como un cielo estrellado que jamás había visto. Desprendía una calidez, una paz que me impulsó a acercarme. Antes de poder pensarlo, las palabras se me escaparon de los labios. Estoy dispuesta. Era alguien en quien podía confiar. Taranx rió, y el brillo en sus ojos se intensificó. Y otra cosa, dijo alegremente, en la familia Ta no nos importan las reglas estrictas. De ahora en adelante, esta es su casa. Solo quiero que vivas en libertad. Conmigo aquí, todo irá bien. Y deja de arrodillarte ante mí. Si no puedes cambiar esa costumbre, entonces cada vez que te arrodilles, me arrodillaré contigo. Su brillante traje de boda rojo estaba cubierto de ceniza, tan desaliñado como el mío. Ya fuera en esta habitación o en el palacio oriental de mi vida pasada, hacía tiempo que me había acostumbrado a bajar la cabeza, a soportar. De niña, desobedecer significaba pasar hambre o recibir los golpes de mi padre. Más tarde, desobedecer significaba la ira de Zhao Jin-sin, el comienzo de todas mis pesadillas. De repente Taranxa se inclinó hacia mí, y su aliento cálido rozó mi oreja. ¿Me oíste?, murmuró. El calor me hizo cosquillas en la oreja, me encogí un poco y asentí repetidamente. Sí. Entonces, como si recordara algo, se inclinó de nuevo y susurró, si alguna vez no puedo evitar besarte otra vez, no te enfades conmigo. Más tarde descubriría que Taranxa no había mentido. La familia Ta era realmente distinta a cualquier familia noble que hubiera conocido. Solo entonces comprendí por qué era tan íntegro, tan directo. Era porque todos en su casa eran iguales, naturales, amables y sin pretensiones. La anciana matriarca me recibió con abierta alegría la primera vez que le serví té. Elogió mi serenidad, dijo que era amable y correcto, y me tomó las manos mientras hablaba sin parar. Me contó que había invitado a monjes y adivinos innumerables veces para que leyeran el destino matrimonial de Tarang S.A. Todos habían dicho lo mismo, el joven general no tenía descendencia. Su alma gemela aún no había aparecido en este mundo. Cuando el destino la pusiera en su camino, lo sabría. Y ahora, esa persona era yo. La anciana estaba tan aliviada que su sonrisa no se desvaneció. Gracias al cielo y a la tierra, dijo entre risas, por fin alguien ha venido a domar a este mono salvaje. De pie junto a ella, Taranxa gimió en señal de protesta. Abuela, soy el marqués de Nizhou, defensor de Wannan. No un mono salvaje. Y delante de Chuyi, nada menos, ¿no puedes decir algo decente de una vez? La anciana matriarca me guiñó un ojo y se volvió hacia mí, riendo entre dientes. De acuerdo, de acuerdo. Entonces déjame contarte algo heroico sobre él. La primera vez que este chico practicó esgrima, calculó mal el golpe y le cortó el cinturón a su padre de un tajo. Justo delante de los marineros, se le cayeron los pantalones, dejando al descubierto su pálido trasero. Me reí hasta casi desmayarme. A pesar de sus más de 50 años, la anciana seguía levantándose antes del amanecer cada día para entrenar. Muchas mañanas la veía entrenar con Taranxa en el patio. Ella blandía una lanza, él una espada, ambos gráciles y feroces, como fénix en vuelo o Dayan emergiendo de las olas. Decían que en su juventud, la anciana matriarca había sido una general famosa, valiente y hermosa, cuyo nombre resonaba en toda la región. Aún hoy, su porte conservaba vestigios de aquella gloria. Mi doncella, Sao Wan, me susurró una vez en voz baja. Señora consorte, tal vez no lo sepa, pero de la estirpe Ta solo quedan la anciana señora y el joven general. Todos los demás perecieron en el campo de batalla. La familia Ta siempre ha tenido una sola esposa, nunca concubinas. Ya eran pocos de por sí, y guerra tras guerra los ha diezmado aún más.
Son los amos más bondadosos a los que he servido, y también la familia más solitaria que he conocido. Sus palabras me hirieron profundamente. Mi sonrisa se congeló. El calor que me rodeaba se atenuó de repente bajo una densa sombra. La casa rebosaba de vida, risas y luz. Pero yo sabía la verdad. En menos de un mes, no quizá incluso antes, Taranksa moriría. Y la anciana matriarca, presa del dolor, se volvería canosa de la noche a la mañana, con el cuerpo frágil como ramas secas. La familia caería en un instante. Por eso él debe vivir. Solo si Taranksa sobrevivía se podrían evitar todas las tragedias venideras. Debo hacer algo por él. 7 días después de la boda, según la costumbre, Taranksa y yo debíamos entrar en el palacio para agradecer la gracia imperial. De camino, una doncella del palacio me rozó al pasar. Taranksa se interpuso de inmediato, protegiéndome mientras sus ojos escudriñaban el entorno con tensa vigilancia. No pude evitar reír. Taranksa, solo fue un golpe, no una puñalada en las costillas. ¿Tienes que hablar tan en serio? Se relajó un poco y luego arqueó una ceja. Si algo sucede justo delante de mí, es inaceptable. Sus labios se curvaron levemente. Si alguien se atreve a hacerte daño. Levantó la mano, trazándose una línea invisible en la garganta. Entonces esto es lo que les sucederá. Su expresión con la cabeza ladeada y los ojos brillantes y cálidos, me hizo comprender que solo intentaba tranquilizarme. De acuerdo, dije asintiendo con sinceridad. Cuando no me miraba, desdoblé en silencio el trozo de papel que tenía escondido en la palma de la mano. La doncella del palacio me lo deslizó en la manga al pasar. Dentro de un mes, tu esposo morirá. Si deseas salvarlo, ven sola al Palacio del Este. La última frase me golpeó como un martillo en el pecho. Sentí como si la sangre se me hubiera ido hacia atrás. E inmediatamente vi ese rostro lleno de odio, Zhao Jingyan. Casi podía imaginarlo escribiendo esas palabras, con esa sonrisa retorcida y desquiciada, pasando los dedos sobre la tinta una vez seca. Paso a paso caminé hacia el Palacio del Este, cada paso como si caminara sobre hielo fino. Entonces, una vez más, aquella familiar túnica púrpura apareció ante mí. Zhao Jingyan se giró con los ojos brillantes de excitación febril. ¿De verdad viniste?, susurró. Tú también lo recuerdas, ¿verdad? Conservas los recuerdos de tu vida pasada. Se rió casi temblando. Entonces, después de todo, no había sido un sueño. Bajé la cabeza, evitando esa mirada penetrante. Alteza, no entiendo a qué se refiere, dijo Zhao Jingyan con desdén. Wan Chui, no te hagas el tonto. Esa noche fue la primera vez que nos vimos, y aún así ya me temías, me evitabas. Y ahora, después de leer una sola nota, viniste corriendo aquí sin dudarlo. Arrastraste a Tarronzi al lago contigo esa noche, no me digas que no fue a propósito, que no lo estabas usando para escapar de mí. Y ahora estás aquí porque sabes que morirá dentro de un mes, ¿verdad? Antes de que pudiera reaccionar, Zhao Jingyan me atrajo hacia sí. Su sonrisa era maliciosa, sus ojos fríos como los de una serpiente. Extendió la mano y sus dedos rozaron mis ojos. Estos ojos, murmuró, son hermosos. No me extraña que incluso después de renacer, siga soñando contigo. Una oleada de repulsión me recorrió el cuerpo. Se me erizó la piel y sentí una náusea que me subió desde el estómago. Intenté apartarlo, pero era demasiado fuerte. Su mano me apretó la barbilla hasta que me quemó. Pero, ¿sabes por qué, Wan Chui? Preguntó con voz burlona. Esta vez mi padre accedió a que te casaras con Tarronzi, pero rechazó mi petición de que me casara con Guo Qingle. Dime por qué crees que es así. Desde el principio, el corazón de Zhao Jingyan había pertenecido a Guo Qingle. Guo Qingle, la única hija del ministro Guo, había sido adorada desde su nacimiento y querida por todos. Estaba destinada a ser favorecida por el cielo mismo. Y jamás podría aceptar compartir a su esposo con otra mujer. Ella anhelaba un solo corazón, una sola vida. Una vez le dijo a Zhao Jingyan, si no puedes prometerme eso, entonces el compromiso no significa nada. Él le suplicó y la convenció hasta que ella cedió. Pero por mi culpa por haberme convertido en su concubina, Guo Qingle rompió el compromiso furiosa.
Más tarde se casó con el recién nombrado erudito principal. Sin embargo, un día, los vi juntos por casualidad, a ella y a Zhao Jingyan, besándose. Me vieron. Lo recuerdo vívidamente, el pánico de Wu Qingle, las lágrimas en sus ojos mientras se volvía hacia Zhao Jingyan. Es tu culpa. Si no podías cumplir el compromiso, no deberías haber vuelto conmigo. Mira lo que has hecho. Lloró como flores de peral bajo la lluvia, con el corazón roto reflejado en su rostro. Quizás en ese momento, ella creyó de verdad que yo le había arruinado la vida. Y yo, arrodillado ante ellos con la frente ensangrentada, imploré un perdón que jamás llegaría. Y sin embargo, para apaciguarla, Zhao Jingyan no dudó. Desenvainó su espada y me cegó. Ruan Suyi, si vuelves a ser insolente, te enseñaré lo que significa la obediencia. Zhao Jingyan no era solo una bestia, era un loco despiadado y cruel. Cuando la luz se apagó en mi mundo, lo único que deseé fue la muerte. Él también lo descubrió. Para mantenerme con vida y sufriendo, me encerró en una cámara oscura, me cortó los tendones de las manos y los pies y me aisló del mundo exterior. Cada vez que Wu Qingle lo disgustaba, regresaba al Palacio del Este para desahogar su ira conmigo. Pero qué irónico. En esta vida, yo ya no era el obstáculo entre ellos. Finalmente presentó su solicitud de matrimonio, pero el emperador la rechazó. Zhao Jingyan y Wu Qingle terminaron sin nada. Ese fue su castigo. Como ya me había descubierto, no tenía sentido seguir fingiendo. La furia me invadió, apreté los dientes y pronuncié cada palabra con claridad. Antes de esa noche ni siquiera te conocía. ¿Por qué habría de conspirar para obtener el título de tu concubina? ¿Por qué habría de usar algo tan vil como vino adulterado? Si de verdad hubieras querido saber la verdad, lo habrías hecho hace mucho. No había necesidad de desahogar tu ira conmigo. Zhao Jingyan soltó una risita. ¿Para qué iba a investigar? Dijo con desgana. Esa droga era mía. Solo quería que Wu Qingle la bebiera. Lo miré atónita sin palabras. Así que siempre supo que yo era inocente. Es la hija mayor del pastor, continuó. Aparte de su mal genio, es perfecta para ser reina. La amo, ¿acaso es un crimen? Sus dedos rozaron el colgante de jade que llevaba en la cintura, su voz era fría y pausada. Los príncipes están ganando poder. Mi posición se vuelve inestable. Mientras conserve su afecto, la influencia de la familia Wu estará en mis manos. Lástima que se enfade con tanta facilidad. Cada vez que se enfada, amenaza con romper el compromiso. ¡Qué pesada! Entonces me miró, esbozando una leve sonrisa. Mujeres, sean nobles o plebeyas, todas sois iguales. Solo cuando os someten sabéis obedecer. Mujeres. Repetí la palabra, que me raspaba la lengua como hielo. Así que eso era lo que pensaba de nosotros. En verdad, era un monstruo. Antes creía que aunque fuera cruel conmigo, debía de sentir un cariño sincero por Wu Qingle. Pero ahora, si de verdad la amaba, ¿cómo pudo pisotear su dignidad así sin pudor alguno? Zhao Jingyan, ¿por qué haces esto? Forcé mi voz para que no temblara. Los ojos. Dijo arrastrando las palabras. Para tranquilizar a Wu Qingle, por supuesto. En cuanto a cortarte los tendones y enjaularte. Sonrió con sorna, curvando los labios. Sin ningún motivo. Quería hacerte daño, así que lo hice. ¿Crees que la crueldad necesita una razón? Quizás el mal nunca la necesitó. Mi cuerpo ya no llevaba esas heridas, pero sus palabras las hicieron arder de nuevo, hasta los huesos. Respirando hondo, pregunté con frialdad. ¿La nota que enviaste era cierta? ¿Cómo morirá Tarrong Zi? ¿Hay alguna forma de salvarlo? Se encogió de hombros, extendiendo las manos con fingida impotencia. Solo una pequeña prueba. Incluso si lo supiera, ¿por qué debería decírtelo? Entonces, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Pero parece que te importa Tarrong Zi más de lo que pensaba. No me digas que te has enamorado de ese bruto. Su tono denotaba burla. Di un paso atrás con la voz gélida como el acero. Eres temperamental, violento, engañoso.
Todos en el Palacio del Este te temen, y a tus espaldas te llaman perro rabioso. Pero Tarronzi es diferente. En todos los sentidos te supera. Sí, me cae bien. ¿Y qué? Puedes aprovecharte del amor de Wokinglou, pero el emperador puede usar el matrimonio para atarte igual. Sonreí levemente. Con razón necesitas mujeres para mantener tu posición. Inútil, indigno, cobarde, ni siquiera entiendes las verdades más simples. No eres más que un patético necio que jamás ha conocido sus propios límites. El rostro de Zhao Jingxuan se contrajo de furia. Me agarró del cuello. Te has vuelto muy atrevido. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Me estampó contra la pared, gruñendo. Te he llamado para dejarte una cosa clara. Si algo que yo no puedo tener, tú tampoco. Si él no pudo tener a Wokinglou, tampoco me permitiría ser feliz. Debí haberlo sabido. Me defendí, me liberé de su agarre y le di una fuerte bofetada. Apenas se inmutó. Sonriendo, volvió a agarrarme la muñeca. Anda, monta un escándalo. Se burló. Que vengan todos. Que vean a su preciada Lady Ta hecha un desastre en mis brazos. Mejor aún, ¿por qué no vienes a verme todas las noches como antes? Cuando Tarronzi muera, seré recompensado. Volverás a ser mi concubina. El asco me invadió. Sentía un escalofrío, me ardían los ojos. Pero me negué a llorar. Si derramaba lágrimas ahora, solo lo complacería a él. Pues llora, siseó. ¿Por qué no lloras? Y justo entonces lo vi. Un destello de acero frío le rozó la garganta. Zhao Jingxuan se quedó paralizado y me soltó. Detrás de él estaba Tarronzi. En ese instante frunció el ceño con fuerza, y la mirada asesina en sus ojos era tan penetrante que podía atravesar los huesos. Es tímida, dijo con frialdad, y la asustaste. Su voz era baja y amenazante. Chigui, ven aquí. Extendió la mano hacia mí. En ese instante todo lo demás se desvaneció, las linternas parpadeantes, el pesado silencio, el aire sofocante. Solo Tarronzi permanecía en pie, como un dios que descendía para rescatarme de las llamas. El príncipe heredero se giró tropezando, y una línea carmesí se abrió en su cuello. Pero Tarronzi no bajó la espada. Zhao Jingxuan, dijo con voz cortante y firme, los gritos de dolor de una mujer jamás serán la marca de tu gloria. Cada palabra resonaba como hierro. Temiendo que me atacara de verdad, lo agarré de la manga. Tarronzi, por favor, no seas imprudente. Se volvió hacia mí, ahora con más dulzura, y me apretó la mano suavemente. Conozco mis límites. Pero al instante siguiente el acero volvió a relampaguear. Su espada descendió. La manga de Zhao Jingxuan se rasgó limpiamente por la mitad. Aunque esquivó el golpe, la sangre brotó de su brazo. El príncipe se quedó allí atónito, mirando la tela caída, observando cómo goteaba su propia sangre, demasiado conmocionado como para siquiera gritar. Cuando eras niño, dijo Tarronzi con una leve sonrisa burlona, eras como un perrito, llorando cada vez que tus hermanos te pegaban, demasiado asustado para defenderte. Parece que no has cambiado nada. Su sonrisa se curvó cruelmente. Antes no podías vencerme. Ahora, morir a manos de mi espada sería lo justo. Soy el príncipe heredero. Zhao Jingxuan rugió con los ojos inyectados en sangre. ¿Te atreves? Tarronzi agitó la muñeca, la espada silbó al limpiar la sangre de su filo. Su sonrisa era fría y pausada. Alteza, dijo en voz baja, si su majestad llega a enterarse de lo que ha hecho hoy, dígame, ¿seguirá llevando esa corona? No me amenace con títulos ni poder. No me interesan en absoluto. Alzó la espada de nuevo con voz baja pero de una calma letal. Hoy solo te tocará la manga. Mañana, Zhao Jingxuan. Será la cabeza de ese perro tuya. Su sonrisa perduró, dulce y aterradora a la vez. En el camino de regreso, no dijo nada. Me senté detrás de él con el corazón latiendo a 1000 por hora, segura de que debía estar enfadado conmigo. Todavía buscaba las palabras cuando habló por primera vez. Chuyi, dijo en voz baja, esa noche pasaba por donde estabas con Zhao Jingxuan. Los vi discutiendo, así que me di la vuelta.
Así que después de todo, no había sido una coincidencia. Parpadeé sorprendida. Entonces preguntó con tono serio, «El hombre al que tanto temes es él, ¿verdad?» Asentí con la cabeza, con la voz temblorosa. Sí. El príncipe heredero y yo tuvimos un pequeño lío. Me despreciaba, así que me atormentaba. Eso es todo. Nunca hubo afecto. No se preocupe, general. Tarrunsa dejó escapar un resoplido frío con desdén reflejado en su rostro. «Sabes», dijo, «a veces cuanto más atormenta a un hombre, más se obsesiona. Ese lleva la cabeza trastornada desde niño, quién sabe qué cosas se le pudren por dentro. Pero no tienes por qué temerle. De ahora en adelante, cada vez que aparezca, lo derrotaré». Habló con tanta naturalidad, como si no tuviera importancia. Retrocedí un poco sobresaltada. Sí. No me atrevería. De repente me alzó en brazos. Jadeé, agarrándome a su cuello. Al instante me subió a caballo. Nunca antes había montado. Aterrorizada, me pegué a la silla, sin atreverme a moverme. Pero pronto, al moverse el caballo bajo mí, una extraña emoción me recorrió, una sensación de ingravidez y libertad. Cuando por fin me incorporé, Tarrunsa estaba de pie junto al caballo, sujetando las riendas, sonriéndome. «Chiwi», dijo en voz baja, «¿quieres intentarlo?» Vestía de un carmesí intenso como una llama, con el cabello recogido en un moño alto que brillaba con el viento. Sus ojos eran como estrellas, brillantes e inquebrantables. «Conmigo aquí», dijo, «no te caerás. Si algún día quieres montar a caballo o aprender a usar la espada, te enseñaré. Un día te llevaré a la ciudad de Wānen para que veas sus ríos y montañas. Y te mostraré el barco de guerra Nizou que me valió mi título». Habló con voz suave, pero cada palabra irradiaba calidez. Sonreí, escuchando en silencio. «Así que esto es lo que se siente», pensé, «tener a alguien detrás de ti, protegiéndote de la tormenta». Aunque volviera a llegar el viento y la lluvia, mientras él permaneciera allí, ya no había nada que temer en el mundo. Tiempo después, Tarrunsa estaba más ocupado que nunca. Aún así, encontró tiempo para forjarme una espada corta a mano. Cuando la recibí, la examiné una y otra vez, admirando su delicada factura. De la empuñadura colgaba una pequeña borla, descolorida y deshilachada, pero cuidadosamente conservada. Aún así, pude percibir cuánto la había apreciado su dueño. El diseño de la vaina coincidía con el suyo. Un par, hechos para estar juntos. Al ver cuánto lo apreciaba, sonrió con los ojos ligeramente curvados. «Esta borla era de mi madre», dijo. «Murió en batalla hace años. La he llevado conmigo desde entonces como recuerdo. Ahora te la entrego junto con la espada como tu talismán. Vayas donde vayas, mientras tengas esto, estarás a salvo. Si alguna vez te encuentras en peligro», dijo Tarrunsa, presionando una pequeña daga contra mi palma, «úsala para defenderte. Y si no puedes, lánzamela. Lo atraparé y vendré enseguida». Inclinó la cabeza con los ojos brillantes en un gesto desafiante. «¿No me crees? Comprobémoslo». Me reí, ajusté mi postura e hice lo que me dijo. Cada vez que se la lanzaba, la atrapaba limpiamente, rápido, firme, perfecto. Pero de alguna manera, verlo concentrado con la cola casi meneándose, lo hacía parecer un perro grande y leal esperando una golosina. Solté una carcajada. «Gracias por ser tan considerado, la verdad es que es muy útil». Para mi sorpresa, Tarrunsa se aclaró la garganta y se dio la vuelta, tenía las puntas de las orejas rojas. «Si de verdad quieres agradecérmelo», murmuró, «déjame besarte una vez. O quizá esta noche, ¿puedo volver a nuestra cama?». Lo miré en silencio. Entró en pánico y se apresuró a explicar, «No me malinterpreten. Es solo que... Bueno, el sofá es demasiado pequeño. Soy alta, me duele la espalda al dormir ahí, y empieza a hacer frío. Estaríamos más calentitos si compartiéramos la cama. Te juro que duermo muy silenciosamente, de verdad». Antes de que pudiera terminar, me puse frente a él, me puse de puntillas y cerré los ojos. Cuando sus cálidos labios rozaron los míos, lo abracé suavemente por la cintura. Fue solo un beso fugaz. Cuando volví a abrir los ojos, su rostro estaba rojo como un tomate.
Se quedó allí aturdido, sonriendo con esa sonrisa tonta e inconsciente que nada tenía que ver con el general seguro de sí mismo al que todos admiraban. Mi joven general, curtido en 1000 batallas, mudo por un beso. Sinceramente, ¿qué iba a hacer con él? Bajo esa mirada ardiente, mi rostro también se enrojeció. Lo que tú digas, susurré. De verdad. Su voz se elevó, radiante de alegría juvenil. Sonrió arqueando las cejas y me atrajo hacia él de nuevo, sellando mis labios con un beso más profundo. Hasta que una voz resonó a lo lejos. Informe. General. Su Majestad acaba de... Las palabras del pobre teniente se apagaron en cuanto nos vio. Se tapó los ojos con la mano, avergonzado. Aunque el cielo se caiga, gruñó Taronsa, sin soltarme esperarás. Fuera. Pero en general. Fuera, dije. Qué insensible. Todavía medio riendo, le di una palmadita en la mejilla. Quizá deberías ver que es tan urgente primero. Señalé con el dedo. Porque te está sangrando la nariz. Habían llegado noticias de la ciudad de Wannan. El recién coronado rey de la vecina Yedu, que desde hacía tiempo codiciaba las estratégicas vías fluviales de Wannan, había enviado soldados disfrazados al otro lado del río mientras Taronsa permanecía en la capital. El emperador promulgó 3 edictos urgentes. Taronsa debía regresar inmediatamente a Wannan para liderar su defensa. La sorpresa llegó con el segundo nombre de la lista, Zhao Jingyan. El teniente Tu informó que el propio príncipe heredero se había ofrecido voluntario para acompañar la misión, alegando ante la corte que deseaba fortalecerse en la batalla y aliviar la carga de su padre. Añadió que, dado que los combates en Wannan se estaban intensificando, su presencia podría ser de ayuda para el general. Ante esto, Taronsa frunció el ceño. Ese tonto no tiene ni idea de la guerra. Solo estorbará. Tendré que proteger su pellejo real además de todo lo demás, que fastidio. Desde que supe la noticia, una inquietud se instaló en mi pecho como una piedra. El día señalado se acercaba. ¿Qué planeaba exactamente Zhao Jingyan? Al llegar a Wannan, mantuvo su disfraz de oficial raso, caminando junto a Taronsa como si nada hubiera cambiado. Taronsa no pudo vencer mi insistencia, así que me permitió acompañarlo. Zhao Jingyan aún no había actuado de forma sospechosa, pero yo seguía en alerta. Todo lo que Taronsa comía, vestía, tocaba o bebía, lo hacía probar a mis sirvientes antes. Solo después de comprobar que todo era seguro le permití acercarse. Wan Chui, dijo Zhao Jingyan una tarde con voz suave, casi compasiva, sé que me odias. Pero también sé lo que es la autocontrol. ¿Debes protegerte así de mí? La noche anterior a la batalla, el buque insignia de Taronsa resplandecía con la luz de las antorchas. Sus hombres llevaban días sin dormir, aguardando el enfrentamiento final. En cubierta me encontré de nuevo con Zhao Jingyan, ataviado con armadura, con una expresión indescifrable. Dime, pregunté en voz baja, ¿muere Taronsa en esta batalla? Se volvió hacia mí lentamente con la mirada perdida. Sí, dijo. ¿Y qué? Así que era cierto. Tal como temía. Se me heló la sangre. Mejor guarda tus energías, espetó con desdén. Piensa en tu propia huida. Lo cambiaré, dije con voz temblorosa pero firme. Aunque no pueda, moriré a su lado. Fue esa creencia, esa voluntad feroz y desesperada, lo que me dio el valor para apoyar a un hombre así. Taronsa había encendido la antorcha que una vez me iluminó en la oscuridad. Desde entonces él fue mi única luz. Qué conmovedor, dijo Zhao Jingyan secamente, esbozando una sonrisa. Tan inseparables, ¿verdad? Se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta un susurro. Ruan Chuyi, ¿y si fuera yo quien muriera? Lo miré fijamente, atónita de que siquiera se atreviera a preguntar. Si tuviera tanta suerte, dije con frialdad, desearía ser yo quien te matara, para así poder mirar al cielo y agradecerle que por fin se apiadara de este mundo y lo librara de una bestia como tú. Zhao Jingyan rió suavemente. Dicen que incluso un día como marido y mujer equivale a 100 días de cariño. Tú y Taronsa, tan tiernos, tan fieles. Y sin embargo, conmigo no tienes nada que compartir. Sus labios se torcieron. Será mejor que te des la vuelta ahora. El hombre de esa cubierta parece dispuesto a quemarme vivo con la mirada.
Me giré y allí estaba. Taronsa, con el rostro sombrío como el trueno, avanzaba hacia nosotros con un aura asesina que parecía capaz de hender el aire. Su mirada daba la impresión de que podría acabar con Zhao Jingyan allí mismo. Sonreí levemente y di un paso hacia él. Pero a mis espaldas resonó aquella voz fría y venenosa. En nuestra vida anterior, cuando Taronsa murió, solo le quedaba la mitad de la mano. ¿Sabes por qué? Antes de que pudiera reaccionar, las aguas a nuestro lado estallaron. Un estallido ensordecedor rasgó el aire, su sonido hizo temblar los cielos. Como un trueno que parte el cielo despejado. Me zumbaban los oídos. Los agarré instintivamente. Chuyi. Retrocedé. Vi a Taronsa saltar hacia mí. Las llamas brotaron sobre la superficie del río como un Dayan en espiral, rugiendo en un instante. Las tropas del comandante ya han picado el anzuelo, dijo con firmeza. Permanezcan a bordo del buque insignia y espérenme. No se muevan de aquí. Apartó los mechones sueltos de mi mejilla, su tacto se prolongó, sus ojos se resistían a apartarse. Me aferré al borde frío de su armadura con la voz temblorosa. Regresa sana y salva. Asintió con la cabeza y me puso una espada corta en la mano. Toma esto. Si ocurre algo, defiéndete. Dudó un instante, luego añadió en voz baja, si yo no regreso, tendrás que hacerlo tú. No lo digas. Lloré, tapándole la boca. Taronsa solo sonrió y bajó la cabeza, depositando un suave beso en mi palma. Está bien. Entonces volveré. Lo prometo. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó sin dudarlo un instante. Solo cuando su figura se desvaneció, saqué la armadura que había encargado en secreto a un herrero del campamento. Me la puse y subí sigilosamente a cubierta. Para entonces la flota ya había adoptado formación de batalla, lista para enfrentarse directamente a las fuerzas del comandante Ye. Avisté a Taronsa de pie en la proa, sonriendo levemente mientras acariciaba el filo de su espada. En ese instante parecía la luz de la luna surgiendo del mar, brillante e intocable. Nadie nacido en este río, declaró, tiene el poder de vencerme. Cuando colocaron las tablas del puente entre los barcos, borró su sonrisa y desenvainó su espada con un movimiento fluido. Quien ose alzar las armas en el río Wanoi morirá. Los cuernos resonaron atronadores, haciendo temblar el aire. Un rugido ensordecedor brotó de miles de gargantas. El ejército avanzó como una ola gigante bajo su mando. El choque de las espadas, los gritos, el rugido del agua, el fuego de los cañones, todo se fundió en un caos absoluto. No supe cuánto duró, solo que de repente alguien gritó, «¡Victoria!». Solo entonces mi cuerpo se relajó, una oleada de alivio me inundó. Todo parecía haber salido a la perfección. Estaba a punto de salir de mi escondite cuando... El príncipe heredero está aquí, arrodíllense ante su alteza. El teniente Tu, normalmente tan sencillo y honesto, permanecía impasible, sosteniendo una insignia dorada de mando. Se me cortó la respiración. Con un solo gesto reveló la verdadera identidad de Zhao Jingyan. Y Zhao Jingyan, como si lo hubiera previsto, simplemente sonrió y permaneció impasible junto a Taronsa. En un instante la nave se dividió en dos bandos. Un momento antes habían sido compañeros de armas. Ahora, la mitad de ellos volvían sus espadas contra sus propios hermanos. Y lo comprendí. Comprendí el significado de las palabras anteriores de Zhao Jingyan. Quizás en esa otra vida, Taronsa nunca perdió una batalla, nunca cayó en Wan'an. Por supuesto. ¿Cómo podría un hombre tan leal, tan sincero, imaginar ser traicionado por el hermano en quien más confiaba? Sal, Wanchui, dijo Zhao Jingyan, mirando fijamente hacia mi escondite. Taronsa ya estaba sometido con una rodilla en el suelo y la espada apartada de una patada. Un dolor punzante me desgarró el pecho, corrí hacia él y me interpuse. Zhao Jingyan nos miró a ambos con un tono que recordaba viejas historias. Taronsa, lo que está sucediendo ahora ya sucedió antes. En ese momento sostenías una pequeña bolsita bordada. Él sonrió levemente. Te pregunté quién te la había dado, para que la sujetaras con tanta fuerza incluso después de muerta. Después de cortarte la mano, la encontré bordada con dos palabras, Chuyi. Una bolsita bordada. Chuyi.
Me quedé en blanco. No entendí lo que quería decir. Tarronsa mantuvo la espalda recta, la cabeza en alto. Su voz era firme. Tufai. Confiaba plenamente en ti. Puede que te haya regañado a menudo, pero siempre te vi como un hermano. El teniente Ta apartó la mirada, con los ojos enrojecidos, sin decir nada. Tarronsa miró a Zhao Jingyan y habló despacio. Zhao Jingyan, si muero aquí, el mérito de esta victoria será tuyo, por supuesto. Y con él, tu derecho a seguir siendo príncipe heredero, indiscutible. Zhao Jingyan soltó una carcajada. ¡Qué listo! Lástima que te dieras cuenta demasiado tarde. Me agarró la barbilla, obligándome a levantar la cara. Ruan Chuyi, ya te lo dije, no hay nada que puedas cambiar. Porque todo, absolutamente todo, está en mis manos. En ese momento Tarronsa estaba acorralado, atado y sangrando. Y las palabras de Zhao Jingyan se colaron entre nosotros como veneno. Aún así, elegirías morir con él. Me levantó la barbilla, su agarre me lastimó. Sonreí durante todo el tiempo, apretando con fuerza la empuñadura de la espada corta que llevaba a la cintura. Elegiría esto sin dudarlo. Y tú, te quedarás solo para siempre. Incluso en el inframundo vagarás como un fantasma solitario, consumido por la soledad, sin encontrar jamás la paz. Sus palabras rezumaban odio, calándome hasta los huesos. Lo miré a los ojos fríos y penetrantes, capaces de atravesar la carne. Tú. Zhao Jingyan rugió, la locura desfigurando su rostro mientras apretaba con más fuerza mi garganta. Ahora. En ese instante saqué la daga y la lancé hacia Tarronsa. Se movió como un rayo. En un abrir y cerrar de ojos, estaba sobre Zhao Jingyan, con la hoja presionada contra su cuello. La situación dio un vuelco en un instante. Desde la cubierta del barco, alguien disparó una bengala y un destello de luz cruzó el cielo. A lo lejos, enormes buques de guerra comenzaron a avanzar, con sus banderas ondeando al viento. Los ojos de Zhao Jingyan se abrieron de par en par. Los barcos de mi tercer hermano, dijo con una risa amarga. Ustedes dos han estado trabajando juntos todo este tiempo. Tu Fei, tú también lo sabías, ¿verdad? El teniente Tu no dijo nada. Tarronsa alzó lentamente su espada, con la punta rozando el pecho de Zhao Jingyan. Zhao Jingyan, aquí termina todo. Pero el rostro de Zhao Jingyan se contrajo para luego quedar inmóvil de repente. Su mirada se fijó en la flota que se aproximaba, y una calma inquietante lo envolvió. Fin. Susurró. ¿Quién habló de un fin? Tarronsa, no tienes derecho a decidir eso. Un escalofrío me recorrió la espalda. No. Grité, pero ya era demasiado tarde. Antes de que pudiera detenerlo, Zhao Jingyan me arrebató la daga y se la clavó profundamente en el abdomen. El cuerpo de Tarronsa se estremeció, la hoja los atravesó a ambos. La sangre brotó de la boca de Zhao Jingyan, brillante y floreciente como una flor grotesca. Ruan Chuyi gruñó, sonriendo con labios carmesí. Te lo dije, si yo no puedo tenerlo, tú tampoco. Se abalanzó hacia adelante intentando alcanzarme, pero Tarronsa le arrebató la espada y le cortó la garganta. Ambos cayeron al río helado. Quinto año del reinado de Hong Kong. La flota del sur de Wan'an obtuvo una victoria decisiva. El general Ta del Sur y el príncipe Jingyan desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces se dice que una mujer aparece cada noche junto al río Hon. Sus lágrimas están teñidas de sangre, clamando por su esposo desaparecido. La paz regresó a Wan'an, la nación prosperó, el pueblo floreció. Fragmento de Cuentos y curiosidades de Hong Kong. ¿Qué clase de tontería es esta? Xiaowan cerró el libro de golpe con el rostro entre la exasperación y la risa. Señora, se lo están inventando otra vez. Matarte a ti y al general a la vez, qué absurdo. Ruan Chuyi, aún con el velo de novia, se sentó tranquilamente en la cama con voz suave. No te enfades. Ya te lo dije, son solo cuentos para pasar el rato, nada que tomar en serio. Xiaowan asintió con entusiasmo. Tiene razón, señora. Lo importante ahora es esperar a que regrese el general para que puedan pasar su noche de bodas como es debido. Se animó hojeando otro libro. Quizá lea este, el príncipe autoritario adora a su doncella,
el amor apasionado del frío general, el consorte médico transmigrado. Amor feroz, murmuró Ruan Chuyi, sorprendida por la frase. Xiao Wan soltó una risita. Tengo curiosidad, señora. Déjeme ver a qué se refieren con amor apasionado. Tras la batalla de Wan'an, el tercer príncipe, ahora príncipe heredero Zhao Jingxuan, envió partidas de búsqueda a lo largo del río Han durante 3 días y 3 noches. Finalmente encontraron a Tarrongzi en un pequeño pueblo de pescadores. Estaba cubierto de sangre y apenas respiraba. Un pescador lo reconoció y con gran esfuerzo, le salvó la vida. Tras una larga recuperación, Tarrongzi regresó a la capital. Lo primero que hizo fue arrodillarse ante el emperador. Su humilde servidor solicita permiso para tomar a Ruan Chuyi como su única esposa. La boda imperial que siguió fue de una magnificencia incomparable. 10 millas de estandartes carmesí, vítores que llenaban las calles. La anciana matriarca de la familia está llorando de alegría mientras cosía ella misma el vestido de novia. Incluso preparó una residencia aparte para Chuyi, brindándole todos los honores de una verdadera esposa. Tarrongzi, montado en un gran caballo blanco, finalmente se casó con la mujer a la que había amado en secreto durante tanto tiempo. Y esta noche era su noche de bodas. Por Dios, el general está aquí. Chilló Xiao Wan, escabulléndose. Esta vez, Tarrongzi se movió con destreza, levantando el velo rojo de un solo movimiento fluido. Se quedó paralizado frente a un par de ojos llenos de furia. Tarrongzi, mentiroso. El rostro del joven general palideció. Te prometí en ese barco que volvería con vida, y aquí estoy, ¿no? ¿Cómo pude atreverme a engañarte? Pues explícate, espetó ella. ¿Y qué hay del saquito que Zhao Jingyan mencionó aquel día? Tarrongzi se rascó la cabeza con timidez y se sentó a su lado. Bueno, esa es una larga historia. En aquel entonces, antes de convertirse en general, Tarrongzi había sido un joven travieso e imprudente, un alborotador temido en toda la ciudad de Wan'an. Robaba a los comerciantes, acosaba a los eruditos pobres y, en general, les hacía la vida imposible a cualquiera más débil que él. Una vez, incluso derribó una fila entera de puestos del mercado. Su padre, el viejo general Ta, estaba tan harto que amenazó con enviarlo de vuelta a la capital para que fuera castigado. En Wan'an era costumbre que todo joven, al alcanzar la mayoría de edad, participara en la regata del río. El campeón recibía un premio del propio gobernador. Ese año Tarrongzi, vestido de escarlata como una llama, cruzó el río en un navío de guerra carmesí, deslumbrante como un arco iris, y ganó el primer lugar. El radiante joven general captó todas las miradas de la ciudad. Desde ese día, se ganó el título de Marqués de Nizhou. Justo cuando la multitud aplaudía, un velo vaporoso cayó de la nada y le cubrió la cara. Tarrongzi, indignado, dio un pisotón. ¿De quién es este sombrero? Que no te pille. En 3 zancadas saltó el puente y le bloqueó el paso a Wan Shua. Una joven. Sus ojos claros como el agua reflejaban sorpresa y nerviosismo, y su mirada se cruzó con la de él por un instante fugaz. Tarrongzi sintió que le ardía todo el rostro, hasta la lengua se le enredaba. Desde ese instante sufrió una aflicción de por vida. Cada vez que ella aparecía, las palabras le fallaban. Tú, esto, lo tuyo. En un arrebato de pánico, apartó el velo de un tirón con el corazón desbocado. No sabía qué era aquello. Solo que ella era deslumbrante. La gente de Wan'an solía decir que las mujeres de aquí eran tan bellas como el agua. Pero ella eclipsaba incluso a los ríos y las montañas. ¿Qué miras?, espetó. No pretendía asustarla, solo quería preguntarle su nombre, de quién era hija. Pero habló demasiado alto. Sobresaltada, ella salió corriendo. Al huir, perdió uno de sus zapatos bordados. Y se le cayó una bolsita. Chuyi. Tarrongzi la recogió y memorizó el nombre desde ese día. A partir de entonces, la buscó por todo Wan'an. Ruan Chuyi, Li Chuyi, Lu Chuyi. Pero ninguno tenía esos ojos. Guardó la bolsita como un tesoro durante años. Hasta que su padre murió en batalla y el deber lo obligó a regresar a la capital. Pensó que jamás la volvería a ver. Hasta que supo que la segunda hija de la familia Ruan, amable y de buenos modales, se llamaba Ruan Chuyi.
¿De verdad que recordaste ese nombre todos estos años? Preguntó en voz baja, con lágrimas brillando bajo una sonrisa temblorosa. El nombre Chuyi no tenía nada de especial. Su padre lo había elegido al azar, como había nacido el primer día del mes, simplemente la llamaba así. Sin embargo, en el corazón de Tarrongzi, se había convertido en un anhelo de toda la vida, grabado a fuego. Conocerlo en verdad, fue su fortuna a lo largo de 3 vidas. Por supuesto. Él sonrió con los ojos entrecerrados como medias lunas. ¿Pero por qué? Preguntó ella, ladeando la cabeza, ¿de repente empezaste a trabajar con el tercer príncipe? Tarrongzi parpadeó con un brillo travieso en los ojos. Dijiste que podías leer el destino. Me dijiste que lo nuestro fue amor a primera vista y que volver a vernos me robaría el corazón. Tenías razón, ¿verdad? ¿No debería creerte? Estaba algo ebrio con los ojos entrecerrados, y le dio un pellizco juguetón en la mejilla. En cuanto al teniente Tu, prosiguió, lo investigué en secreto más tarde y, en efecto, tenía intenciones traicioneras. Así que cuando trabajé con el tercer príncipe se lo oculté. Quería darle una última oportunidad. Desafortunadamente no la aprovechó. Tarrongzi suspiró dramáticamente. Así que al final, solo soy un marido obediente que escucha a su esposa. Gracias a tu advertencia, he aprendido a ser precavido. Pero ese bastardo de Zhao Jingyan, su espada sí que duele, ¿sabes? Ay, esposa, duele. De repente se acurrucó fingiendo lástima. Wan Chui frunció el ceño. Todavía le dolía. Se inclinó para revisarse la herida, pero él soltó una risita y, en vez de eso, le sujetó la mano. Se inclinó hacia adelante, apagó la vela y dejó caer las cortinas de la cama. Nadie sabía que en su vida pasada todo había comenzado igual. Aquella noche en Wan'an, tras su victoria, había planeado pedir su mano. Pero la noche anterior a su partida, no pudo dormir. Permaneció solo en la popa de su barco hasta el amanecer. El teniente Tu, al salir a tomar aire, se sobresaltó al verlo. Allí estaba, como un tonto, rozando con los dedos el faldón, sonriendo para sí mismo en silencio. No fue el viento lo que agitó la bandera. Ni la bandera la que agitó el viento. Fue su corazón, temblando por ella. ¡Qué lástima! En esa vida, nunca regresó a casa. Nunca supo que en su corazón, Chui había cargado durante mucho tiempo con la vergüenza. En aquella vida, Tarrongzi murió en las gélidas aguas del río Han, con una espada clavada en el corazón y la mitad de la mano cercenada hasta el hueso. Antes de cerrar los ojos, aún aferrado a aquella barandilla, susurró el nombre de la mujer con la que nunca llegó a casarse. Un amor recordado hasta los confines de la tierra. Wan Chui, ese mismo invierno, murió de enfermedad en el frío y solitario palacio. Antes de su último aliento, escupió sangre sobre un viejo velo, marcándolo con un dolor que ni el tiempo podría borrar. No murieron en paz. Nunca volvieron a verse. Afuera, la luna llena brillaba en lo alto. Esa noche el velo nupcial se mecía suavemente con la brisa, y las linternas brillaban tenuemente. Sus corazones, tras vidas separadas, por fin se unieron. Historia paralela, casada con Tarrongzi. 3 días después de la muerte de Wan Chui en la cámara secreta del Palacio Oriental, Zhao Jingyan yacía en su villa privada. En sus brazos iba Guo Qingle, que acababa de escabullirse por la puerta trasera de la residencia del ministro. El mensajero que llegó portaba un velo manchado de sangre. Pertenecía a Wan Chui, una de las pocas cosas que trajo consigo al casarse con un miembro del Palacio Oriental. Tras escuchar el informe, Zhao Jingyan simplemente alzó los ojos, hizo un gesto de desdén con la mano y le dio una palmadita en el hombro a Guo Qingle con tranquila indiferencia. Ah. Entonces supongo que eso nos ahorra algunos problemas. Guo Qingle abrió los ojos lentamente. Aquella hija ilegítima de la familia Ruan, solo la había visto 2 veces. La primera fue el día de la boda de Zhao Jingyan. Aquella muchacha permanecía en silencio en un rincón, su presencia tan tenue que casi pasaba desapercibida. Tal vez la desgracia la había abatido, o tal vez siempre había sido así. Cada uno de sus gestos era correcto, delicado y sutil, inspirando más lástima que impresión. La segunda vez fue cuando Wan Chui lo sorprendió por accidente a Guo Qingle y Zhao Jingyan juntos. Al principio Guo Qingle intentó marcharse,
pero Zhao Jingyan la retuvo, negándose a soltarla. Su corazón, aún enamorado de él, flaqueó. Y al poco rato, bajo el jardín de rocas, volvieron a enredarse. Entonces una rama crujió bajo sus pies. Y apareció una sombra. Quan Chui. La mente de Wu Qingle se quedó en blanco. ¿Qué estoy haciendo? Siempre había deseado pasar el resto de su vida con un solo hombre. Pero ahora Zhao Jingyan estaba casada con otro. Aunque su corazón aún le pertenecía, era el marido de otra. Cuando recobró el sentido, solo le quedaba el pánico. ¿Hablaría Quan Chui? Si lo hacía, ¿qué pasaría entonces? Por un instante de debilidad, le había dado a esa mujer un arma para destruirla. Las mejillas de Wu Qingle ardían de vergüenza. Pero Zhao Jingyan, como si le leyera el pensamiento, había hecho lo impensable. Le arrancó los ojos a Quan Chui con sus propias manos. Quan Chui se desplomó en el suelo, con la voz temblorosa entre sollozos. Zhao Jingyan. ¿Crees que ser príncipe heredero significa que todas las mujeres deben amarte? Tú fuiste quien me obligó primero. ¿Qué hice mal? Ese recuerdo estaba teñido de sangre. Aún ahora, recordarlo le revolvía el estómago a Wu Qingle. Se estremeció. La verdad era que Wu Qingle había dudado durante mucho tiempo en casarse con Zhao Jingyan. No solo por su voto de orgullo, pero porque ella había presentido algo oscuro bajo su elegancia. Tras esa refinada fachada se escondía la crueldad. Enredarse con él en secreto ya había traicionado sus ideales. Pero él le había prometido el trono. Ser emperatriz, estar por encima de todas las mujeres. ¿Cómo podía compararse la esposa de un erudito? Aguanta Qingle, se dijo a sí misma. Más tarde, tras la victoria de Zhao Jingyan en Wan'an, superó a todos sus hermanos reales y ascendió al trono. Se deshizo de su esposo erudito, colmó a Wu Qingle de oro y títulos, la liberó de su matrimonio y le permitió regresar a la casa Wu con un nuevo nombre y una nueva vida. A partir de entonces se convirtió en la mujer más venerada del mundo. Pero los corazones cambian fácilmente. Una vez emperador, Zhao Jingyan rompió todas sus promesas. 3 palacios, 6 cortes, bellezas entraban una tras otra. Solo entonces Wu Qingle lo comprendió. Sus votos siempre habían sido mentira. Lloró, se enfureció, exigió respuestas. ¿Por qué me tratas así?, gritó. La mano de Zhao Jingyan brilló. La bofetada le partió el labio y la sangre le inundó la boca. La pateó hasta tirarla al suelo y la levantó a rastras del pelo. «Eres igual que ella», espetó. «Siempre haciendo preguntas tontas. ¿Acaso todas las mujeres son así de estúpidas? Eres la hija de la familia Wu. Yo te di la corona, el título de emperatriz. ¿Qué más quieres?». Ella comprendió finalmente Wu Qingle. En su interior, ella y Ruan Kuyi siempre habían sido iguales. Zhao Jingyan era un hombre sin corazón. Vil y corrupto hasta la médula. Desde ese día, Wu Qingle no volvió a pelear. Se convirtió en la emperatriz perfecta. Serena, obediente, administrando el harén con discreción, dando a luz a un heredero con diligencia. Los años transcurrieron en silencio. Hasta que su hijo se convirtió en príncipe heredero. Ese año, Zhao Jingyan enfermó. Una noche sufrió convulsiones y vomitó sangre, con los ojos desorbitados por el terror. En palacio se rumoreaba que el emperador había visto a un general con armadura carmesí. De pie junto a una mujer vestida de blanco con el rostro velado, gritó y se ensució del susto. Rodó por el suelo como un perro, golpeándose la cabeza y suplicando clemencia. «Por favor, no vengan a por mí». Lloró. Todos dijeron lo mismo. El emperador debió de haber cometido demasiadas atrocidades. Años atrás, cuando el general Ta desapareció en el río Han, corrieron rumores de que el propio emperador había estado detrás de todo. Ahora, esos rumores parecían más ciertos que nunca. Solo Wu Qingle sonrió levemente sin decir nada. El día que murió Zhao Jingyan, ella presenció con sus propios ojos cómo exhalaba su último aliento. En su agonía, se arañó la garganta. Murmurando Tarrong Ruan Chuyi, tú. Wu Qingle rió suavemente. Majestad, ha contraído demasiadas deudas en esta vida.
Todos esos años te alimenté, te cuidé cuando estabas enfermo. Solo para convertirte en esta criatura. ¿Estás satisfecho ahora? La supuesta medicina que ella le dio era en realidad veneno, transmitido de generación en generación desde el legendario general fundador Wei Zisan hasta la familia Guo. Incoloro, insípido. Corría por el corazón, enloqueciendo lentamente a la víctima. Pero descansa en paz, susurró ella. Después de tu muerte me aseguraré de que tu cuerpo termine en manos de los cerdos y los perros. Al menos por fin harás algo útil para el Granin. Zhao Jingyan murió entre terribles sufrimientos. Vomitaba sangre con los ojos en blanco y las extremidades en descomposición. Su cadáver era grotesco hasta lo indescriptible. Y Guo Qingle cumplió su promesa. Cambió los cuerpos, enterró un señuelo en la tumba imperial. Y observó con ojos fríos cómo el verdadero cadáver del antiguo emperador era descuartizado, pedazo a pedazo, hasta que solo quedaron restos de carne hecha jirones. No hay necesidad de dárselo de comer a los perros, suspiró. No han hecho nada malo. Agitó la mano. Tíralo a las alcantarillas. Luego, alzando la vista, susurró, por fin vuelve a brillar el cielo. Tarrongzi. Wan Chuyi despertó sobresaltada, empapada en sudor, con la camiseta pegada a la piel. Otra pesadilla. Tarrongzi se frotó los ojos y la abrazó. No. Ella hundió la cara en su pecho. Soñé que moría, había sangre por todas partes, fue horrible. ¿Y quién lo mató? Fue Guo Qingle. Al sentirla temblar, el tono de Tarrongzi se suavizó, volviéndose cálido y persuasivo. Chuyi, estás embarazada. Es normal que sueñes conmigo a menudo. Pero soñar con ese bastardo. Eso sí que es malo para el bebé. Él le besó la sien. Además, Zhao Jingxian ha estado encerrado en la prisión acuática de Wan'an, diseñada por el mismísimo héroe fundador Yuan Jingyu. 1000 mecanismos, cada uno más doloroso que la muerte. Si quiere morir, no será fácil. Dudó, apretando su agarre. El día que me lo contaste todo, me enfurecí tanto que le saqué los ojos. No te lo dije por miedo a que te asustaras. Luego añadió en voz baja. Chuyi, lo que te hizo. Me duele más que perder la mano. Le agarró la manga y suspiró. Pero mira, ahora estoy bien, ¿verdad, tonto? Tarrongzi resopló. Me da igual. Además, Su Majestad me otorgó el derecho de decidir sobre su vida y su muerte. Mañana, cuando dé salud, le haré cortar los tendones. Y quizá también le quite alguna otra cosa inútil. Un regalo perfecto para celebrar a nuestro hijo. Él la besó en la frente, estrechándola contra sí. No tengas miedo. En la oscuridad, Wan Chuyi lo abrazó con la misma fuerza. Su pecho era firme y cálido contra su mejilla. Sí, todo había cambiado. Había vivido una segunda vida. Ahora era más valiente, aprendiendo a montar a caballo, a manejar la espada. Con Tarrongzi a su lado, poco a poco se estaba convirtiendo en alguien nueva. Su mano se deslizó hacia su vientre, y una leve sonrisa curvó sus labios. Quizás fuera porque ahora era demasiado feliz. Los dolores de su vida pasada parecían un sueño lejano. ¡Qué bien! ¡Qué bien!, susurró ella suavemente con la voz temblorosa de ternura. El joven general alzó la vista, sonriendo ante el suave murmullo que emanaba de sus brazos. Conocerte, susurró, fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Tal vez avergonzada, su voz se fue apagando poco a poco. Los labios de Tarrongzi se curvaron en una sonrisa radiante como el amanecer. Si aún no te has dormido, bromeó, ¿qué tal si hacemos otra cosa? Wan Chuyi se puso roja como un tomate. Oye. Todavía no, es muy temprano. Tarrongzi suspiró dramáticamente, retirando las manos como un niño regañado. Aunque en la oscuridad, su expresión aún reflejaba una picardía reacia. Pero aún así. Ja, ja, qué bien. Volver a encontrarme con la chica que era como el agua. La de la ciudad de Wan'an. Eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Fin.